Ahí estamos. Ya, partimos entonces. Los que quieran y puedan, sin obligación y quieran estar visibles para que yo no me sienta tan loca, se agradece. Y los que... gracias. Sí, Hola. súper. Pero Yo al obviamente tiro si me alguien pongo. puede tener el desorden o da lo mismo y eso. Sí, Bueno. Ya, entonces, bueno, Pilar, yo parece que a ti no te conocía. No, hola, soy Hola, Beca de primero. me imaginé. Entonces, yo Sí, soy Trinidad Sepúlveda, entonces te voy a traer acá de hospitalizados, que puede ser que, no sé, no nos veamos hasta no sé cuándo, si estamos cambiando sí, con los on y los off. con el on y el off, sí. Ya, entonces les voy a hablar de GES, CAIC y ley de urgencia como una pincelada de cada cosa para tratar de resolver, o sea, como para conocer en qué consiste cada uno. Entonces, ahí le puse las fuentes principales de la información donde pueden ir si es que quieren sacar más datos, y ahí les voy explicando también que son súper útiles para ver los detalles de lo que les voy a contar. Vamos a partir por GES, entonces son, como su nombre lo dice y probablemente todos sepan, garantías explícitas en salud. Entonces recordar que es un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas a FONASA y a las ISAPRES, y que tienen como 4 pilares. Las garantías exigibles son: uno, el acceso, entonces derecho por ley a la prestación de salud, del acceso a la prestación de salud, con una oportunidad, es decir, con tiempos establecidos máximos de espera para el otorgamiento de las prestaciones, y esos tiempos máximos están establecidos en los protocolos de cada una de las patologías, con protección financiera, entonces que la persona beneficiaria cancelará solamente un porcentaje de la afiliación, y de calidad, entonces otorgamiento de las prestaciones por un prestador acreditado o certificado. Entonces, acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Ahí. Actualmente hay 85 problemas de salud incorporados en el GES, que acá en esta referencia podemos ver todos los que son. Yo en la próxima diapositiva les voy a mostrar los que se relacionan a pediatría. Importante que el proceso GES se inicia con la notificación, entonces por eso es tan importante y obligatorio que nosotros hagamos la notificación de las patologías GES, si no, como todo este proceso no puede empezar. Y estas patologías GES tienen cobertura en red de prestadores designadas por FONASA o ISAPRE, y el paciente puede rechazar esa cobertura, pero pierde la cobertura especial. O sea, por ejemplo, vamos a hablar sobre todo de pacientes ISAPRE, porque es como que los pacientes FONASA no tienen tantas, o sea, es como el prestador es, en general habitual, es parecido el prestador GES, que es su prestador habitual, ¿no es cierto? Entonces, en las ISAPRE es como un poco más especial, y puede ser que el GES de diabetes, no sé, sea en la clínica Bicentenario, y a la mamá no le gusta la clínica Bicentenario y quiere dejar al niño, por ejemplo, acá en la Católica. Eso lo puede hacer, pero obviamente no le va a cubrir el GES, pero sí le puede cubrir su plan, su seguro complementario u otras cosas. ¿Ya? Y los copagos están definidos según las patologías. Entonces, yo así seleccioné, puede que se me haya ido alguno, los problemas de salud pediátricos del GES, y vamos a nombrar algunos sobre todo que son los que más vemos nosotros. Entonces, cardiopatías congénitas operables en el menor de 15 años, nosotros acá en los hospitalizados nos toca verlo mucho, ¿ya? Los cuidados paliativos, el diabetes mellitus tipo 1 y 2, que para esto en el fondo habitualmente es súper importante la activación del GES, porque todos los insumos que son caros, y las máquinas de hemoglucositest, etcétera, se compran a través del GES. Disrafias espinales, que incluye incluso desde la sospecha, o sea, cualquier niño incluso con fosita pilonidal, por ejemplo, que uno quiera hacerle una eco, uno quizás podría activar el GES, o sea, uno podría activar el GES. Tratamiento de cirugía de escoliosis en personas menores de 25 años, que estos también tenemos hartos hospitalizados, en que la Católica es como, se llama GES segundo prestador para pacientes FONASA, fisura labiopalatina, cáncer en el menor de 15 años, eso tenemos también muchos, ya VIH. Acordarse que la infección respiratoria aguda del menor de 5 años está cubierta por el GES, pero solamente la parte ambulatoria, así que no la parte hospitalizada, que es nuestro caso.
epilepsia. Esto también es súper importante para los que no los conocen, sobre todo los de primero, la salud oral integral para los niños y niñas de 6 años. O sea, a los 6 años pagan un monto fijo y les hacen un diagnóstico de tratamiento preventivo, como el sellado de las muelas y otras cosas, y si tienen caries, en el fondo le hacen todo el tratamiento que necesita por un copago fijo, que son como, ponte tú, 10.000 pesos, independiente de las caries que tengan. Estrabismo, hemofilia, asma, que también el asma es súper frecuente que nosotros nos toque diagnosticarlo, así que es importante que hagamos la notificación, y tampoco cubre el tratamiento hospitalizado, ¿ya? Así que es para el tratamiento ambulatorio del asma bronquial moderada a grave. Síndrome de dificultad respiratoria recién nacido, son más de la neo, urgencia odontológica, politraumatizado, TEC, fibrosis quística, y esas son las como que más nos toca ver en hospitalizados. Para ambulatorio también acordarse, la displasia de caderas también es GES. ¿Ya? Entonces, para cada una de estas patologías uno se puede meter a esta página y ver qué es lo que está cubierto. Entonces yo les voy a poner el ejemplo acá. Tengo que, espérame. Para cambiar de pantalla tengo que dejar de compartir y elegir otra. ¿Cómo es? Espérame. Sí. O sea, si puso solamente el PowerPoint, Claro. tiene que poner la otra. Sí. Entonces aquí se los voy a mostrar. Ahí, espérame. Compartir pantalla. ¿Ahí ven esto del GES? Sí, súper. Entonces, es la página que yo les puse ahí en el PowerPoint. Entonces uno se mete, salen todas las patologías que están incluidas en el GES. Y, por ejemplo, si uno pone asma, entonces asma en el menor de 15 años, sale los tipos de asma que están cubiertos, las garantías de acceso, entonces con sospecha se tiene acceso al diagnóstico, con confirmación al tratamiento, en tratamiento, incluyendo las exacerbaciones, pero el manejo ambulatorio, ¿ya? Garantías de oportunidad, entonces salen los plazos que tiene para que los atienda el especialista en este caso, y la protección financiera, que habla de los copagos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada control, el copago, de aquí, para el tratamiento de asma moderado estable, el copago van a ser 1.900 pesos. Está fijado aquí, y en el fondo, pagando eso mensual, la mamá va a tener derecho a través del GES para todos los medicamentos. De verdad que en el asma, uno como que quizás es más de ambulatorio, pero también acá, o sea, uno se le olvida, el Flixotide vale como por lo menos 30.000 pesos mensuales. Y aquí con 2.000 pesos mensuales que paga a través de la ISAPRE, puede acceder, pero tiene que hacerlo a través de todo el sistema GES, entonces con el especialista del GES, etc. ¿Ya? Y bueno, esto está también, si uno puede meterse y ver cualquier otra patología, por ejemplo, trauma, por ejemplo en TEC, también, entonces, ¿cuánto tiempo, qué sé yo? Protección financiera. Entonces, si es que lo operan y qué sé yo, máximo va a pagar de copago 750.000 pesos. Entonces, a veces para un niño que fue un TEC moderado, pero que solamente estuvo hospitalizado 2 días, no es tan atroz no irse a su prestador GES. Pero si se va a operar, va a ir a pabellón, ahí sí que es importante por el tema de los copagos. ¿Ya? Entonces, eso del GES. Hay que conocer las patologías y saber que para cada patología los plazos, las coberturas, los prestadores son distintos, y es importante acordarse que el prestador está definido por la ISAPRE. Se supone que para dar para ser prestador se hizo una evaluación por alguien que lo acreditó como prestador para esa patología, y si uno no se quiere atender por el prestador que te da la ISAPRE, tú tienes que atender solamente por las coberturas de tu plan. Eso. No sé si tienen alguna duda del GES. Doctora, yo quería preguntarle una cosa chiquitita. Cuando dijo lo de las disrafias espinales, por ejemplo, cuando uno le pide una eco como en sospecha, ¿eso ya entra en el GES?
Yo estoy casi segura que sí, pero lo podemos ver. Ya dejé de compartir la pantalla, pero lo puedo ver. Pero sale en la página, bueno, no importa, era por si... Yo no Claro, sabía sí, eso. yo estoy casi Ya. segura que sí, pero es que ahora me bajó la duda con la pregunta, pero mira, déjame mirarlo al tiro, porque lo vamos a mirar. La verdad es que sí, o sea, yo lo he hecho. No sé cuánto le conviene a la mamá, dependiendo de, mira, diagnóstico, confirmación, claro, el copago son como 26.000 pesos porque probablemente incluye otras imágenes. Entonces, si a la mamá tiene un buen plan de ISAPRE y la ecografía le va a salir por el plan menos que esto, quizás no le convenga, ¿cachai? O sea, no le conviene hacer el trámite. Pero si tiene la duda, uno le hace el papel y va al GES y pregunta. Buenísimo. ¿Cachai? Porque ahí está el Súper, copago. gracias. Pero en el Pero fondo el incluye... tiempo es buenísimo, dice 12 horas. El tiempo la oportunidad es buenísima. Dice, tiene derecho al diagnóstico desde las 12 horas de la Claro, fecha. en las abiertas, ¿te fijas? Esas las abiertas, porque ahí es súper bueno porque es otro el escenario, ¿no es cierto? Ajá, está Claro, bueno. claro, pero eso es cuando nadie va a preguntarle el GES a una guaguita con una disrafia espinal abierta, va a haber que diagnosticarla nomás. Sí. Y en las espinales cerradas es la consulta con el neurocirujano se realizará dentro de los 90 días desde la sospecha. Ujú. ¿Ya? Entonces puede ser que eso ya sea muy lento y uno quiera hacerle la ecografía más rápido. Ajá. Aquí. Espérate, sigo en... no me acuerdo cómo se hacía para compartir. Doc estaba compartiendo el PowerPoint recién. Entonces, ya. Listo. Ley de urgencia, entonces, ¿ya? Ahí. Entonces, la ley de urgencia se creó con el espíritu de asegurar la atención de urgencia y otorgar un préstamo para el financiamiento de esta atención de urgencia, ¿ya? ¿Cómo se define esta urgencia o emergencia vital? Es toda condición clínica que implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave de no mediar una atención médica inmediata e impostergable. ¿Ya? Entonces, esa es como la definición teórica y finalmente el que toma la decisión de que esa condición implica riesgo de muerte o de secuela funcional grave es el médico de la urgencia. ¿Ya? Entonces, como les decía yo, asegura una atención de urgencia independiente si es un hospital público o privado, para un paciente independiente si es FONASA o ISAPRE. En el fondo la idea es que se atienda en el lugar como más cerca donde ocurrió el accidente o lo que sea que haya sido urgencia. Y lo más importante en el fondo, que esta ley en parte salió a raíz de esto de que antes pedían un cheque o un documento financiero en garantía, entonces ahora la ley de urgencia prohíbe que en las situaciones de urgencia se exija algún documento financiero en garantía. ¿Ya? Entonces eso está prohibido por ley cuando los casos son de urgencia vital. Pero recordar que la ley de urgencia no implica gratuidad en la atención de urgencia, sino que es un sistema que otorga un préstamo para el financiamiento. Entonces, lo que va a pasar es que FONASA o ISAPRE, según a qué esté afiliado el paciente, pagan directamente a los establecimientos de salud las atenciones de urgencia hasta la estabilización. Entonces, también el médico, yo lo voy a explicar más adelante, pero el médico habitualmente de la UCI es el que define que ya está estabilizado y habitualmente una forma de definir eso es como si el paciente es trasladable o no es trasladable. Y entonces la ley de urgencia cubre hasta ese momento de la estabilización. Y todos esos costos que se generaron desde el ingreso hasta la estabilización, el FONASA o ISAPRE hacen un préstamo legal para el copago, en que el afiliado va a pagar como tope 5% del ingreso mensual. ¿Ya? Entonces es como un préstamo para pagar esa atención de urgencia. ¿Ya? Y habitualmente también hacen como después de, como que pueden perdonar un poco el pago, ¿cómo se llama la palabra? Condonar la deuda al fondo si es que era una deuda muy grande y lleva un par de tiempo pagándola. Esto es súper importante porque esto frecuentemente los pacientes no saben o los papás no saben cómo opera. Entonces, prestaciones no cubiertas por la ley de urgencia, y nosotros acá tenemos un ejemplo, que es las atenciones de emergencia para personas que están hospitalizadas
o que pidieron el alta voluntaria para ir a otro centro de salud. Entonces, como ejemplo, ¿cómo se llama? Felipe, el niñito que se fue a la UCI, FONASA consultó en 2 urgencias previamente, en la tercera consulta fue en esta urgencia, y se hospitalizó en sala, o sea, cuando se hospitalizó no estaba en riesgo vital, y estando acá hospitalizado más de 3 horas, porque ese es como el corte, empezó con este compromiso de conciencia y se fue a la UCI. Entonces, aunque el niño se está yendo a la UCI, no aplica activar la ley de urgencia en este caso, porque el paciente ya está hospitalizado. ¿Ya? Eso se hizo así porque en el fondo, otros ejemplos típicos, por ejemplo, pacientes FONASA, que se vinieron a hacer una cirugía que les pareció que podían pagar, o alguna atención PAP, qué sé yo, y tienen alguna complicación grave, aunque el paciente esté grave y requiere una atención efectivamente de urgencia, no aplica en ese caso la ley de urgencia porque el paciente ya está hospitalizado. ¿Ya? Y acá esto, por ejemplo, pacientes que pidieron el alta voluntaria para ir a otro centro de salud, eso queda registro. Entonces, por ejemplo, ha pasado, no sé, un niño con una bronquiolitis, por ejemplo, que estaba con harta dificultad respiratoria y consultó donde le correspondía, que era un hospital público, y los papás por su cuenta decidieron llevárselo y traerlo para acá, y acá llega en regulares condiciones y ingresa a la UCI. Ese, aunque el médico de la urgencia de buena fe le active la ley de urgencia porque no sabía, después el sistema revisa que tuvo una atención reciente y probablemente no le cubra. ¿Ya? Entonces esas son como las excepciones más típicas. También no cubre las atenciones de emergencia relacionadas con una enfermedad terminal, atenciones por enfermedades preexistentes que no impliquen un riesgo inminente de muerte, y tampoco las prestaciones asociadas a la hospitalización o tratamientos posteriores a la estabilización. ¿Ya? Entonces cubre desde que llega la urgencia hasta que se declara que el paciente está estable. ¿Cómo es el procedimiento entonces? Si cumple los criterios, el médico de urgencia emite un certificado y activa la ley de urgencia, y en este caso en el fondo hay una enfermera a cargo de eso. Cuando el paciente se estabiliza, es decir, es trasladable, se pone fin al beneficio, y en ese momento, por ejemplo en las clínicas privadas, el paciente tiene que elegir la modalidad, que puede ser institucional o libre elección. Entonces, el paciente ya es trasladable, se estabiliza y le hacen elegir. Si es institucional, quiere decir que la ISAPRE o FONASA lo va a rescatar al centro con el cual él tenga mejor plan. Y mientras eso ocurre, o sea, por ejemplo, un paciente que es FONASA y que tiene que irse a un hospital público, FONASA en el fondo le va a pagar la estadía hasta que se produzca el traslado, desde que se estabilizó hasta que se produce el traslado, y por eso lo quieren en el fondo rescatar. Y en el caso de las ISAPRE, por ejemplo, que lo va a rescatar a un prestador con el cual tiene el mejor convenio, y lo que hacen habitualmente es que si ese prestador, por ejemplo, no tiene cupo, va a respetar los convenios que tenía ahora con este hospital. ¿Ya? Entonces, institucional es que una vez que se estabiliza, se va a ir al lugar donde le correspondía por FONASA o ISAPRE, que a veces, en verdad, el lugar que le correspondía era donde se hospitalizó. ¿Ya? Por ejemplo, que un paciente colmena llega aquí grave por ley de urgencia, se activa la ley de urgencia y en verdad, una vez que se estabiliza, se queda porque es donde le correspondía. ¿Ya? Pero también los pacientes pueden elegir la modalidad libre elección, y eso significa que desde que se estabiliza para adelante, corre todo por cuenta del paciente, ¿ya? Con los copagos que tenga por su plan de ISAPRE. Eso. Entonces, importante que cuando esto habitualmente ocurre, ¿no es cierto?, en las UCI, o quizás en un intermedio, pero habitualmente en una UCI, cuando se declara estable el paciente, en el caso de acá de la Católica, uno tiene que mandarlo a hablar con una enfermera que está a cargo de esto para que decidan si va a quedar como institucional o libre elección. ¿Ya? Eso. No sé si alguien tiene alguna duda. Doc, enfermedad terminal, como las prestaciones no cubiertas, ¿cómo a qué se refiere? ¿Cómo qué incluiría en enfermedad terminal en un niño o no pasa mucho? Yo lo encuentro bien amplio y difícil de definir, porque claro,
había que tener definido una enfermedad terminal en ese caso, ¿ya? Claro. ¿Tal vez más para adultos o en niños igual puede Yo haber creo que algo? igual puede haber, o sea, por ejemplo, un niño con un cáncer que se trata en otro lado, que se descompensa, pero a mí no me ha Ya. tocado nunca verlo como que lo rechacen por eso, ¿ya? Ah, ya. No me ha tocado, sí. Por ejemplo, estoy pensando, no sé, en nuestros niños con insuficiencia cardíaca terminal. Sí, yo eh, estaba pensando en los cardiópatas en general, como se consideran terminal o no, o como quiénes se sí, consideran terminal de, yo como, no me ha tocado nunca, así que mm, no te sabría dar como un ejemplo. ya. Porque en el fondo yo creo que el punto es que si igual esa atención va a cambiar, en el fondo lo que dice la definición, ¿te fijáis? Que si se retrasa implica un riesgo de muerte o secuela funcional grave, yo creo que todos lo van a hacer. Entonces, no Ya. tengo bien claro cuáles serán esas pequeñas exclusiones. Quizás alguien que está oficialmente en cuidados paliativos, pero difícil definirlo. Doctora, y Ya. otra pregunta, ¿estos pacientes hay que evolucionarlos en alguna plataforma o como diariamente nosotros tenemos que ir cumpliendo con algo o solo avisar cuando se estabiliza el paciente? No, eso yo no lo puse, pero los pacientes ley de urgencia y los pacientes del catástrofe, o sea, UGSC, Claro. se evolucionan diariamente en una plataforma. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya. Y entonces, para terminar, el CAEC, que es la sigla para cobertura adicional para enfermedades catastróficas, es un seguro o es un beneficio adicional al plan de salud otorgado por algunas ISAPRES para enfermedades de alto costo. Entonces, es como un seguro que se paga un poco como aparte del plan, aunque uno lo paga todo junto al final, diseñado para enfermedades de alto costo. Se debe activar cuando un diagnóstico puede transformarse en una enfermedad catastrófica por el costo, como que todo esto de catastrófico, en este caso, está relacionado con el costo, por el costo de las prestaciones que requerirá. El afiliado o beneficiario debe concurrir a su ISAPRE y solicitar la activación del CAEC, y esta cobertura opera una vez que el monto de los copagos supera el deducible. Entonces aquí se lo vamos a explicar de nuevo. Entonces yo les decía, es un seguro que tiene un deducible, y ese deducible es 30 veces la cotización mensual, con un mínimo de 60 y hasta 126 UF. O sea, por ejemplo, de cotización mensual, no sé, ¿alguien sabe cuánto paga por su plan? Yo tengo puros planes caros, pero no sé, como por ejemplo 80.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? No sé. Por 30, entonces son 2.400.000 en un plan caro. Sería el deducible, ¿ya? Y ese deducible se paga anualmente. Entonces, en el fondo, se supone que uno, una patología que uno crea que va a gastar como copago más de 30 veces la cotización mensual en un año, uno debiera activarlo. Y este beneficio se da solamente dentro de la red de prestadores CAEC. Entonces, es como similar en ese sentido al GES. Hay una red de prestadores que la ISAPRE ha definido previamente. El afiliado puede elegir entre la red CAEC, en la cual opera su seguro catastrófico, o atenderse por su plan de salud nomás. Según el plan de salud, puede ser, mira, yo en verdad tengo, no sé, 80% de cobertura en esta clínica que me gusta, así que yo me la arreglo para pagar el 20% de copago, porque me gusta, versus que me cojo al CAEC y mi SAPRE me va a mandar a tal X clínica que quizás no quiero o sí, ¿ya? Entonces, hay un deducible y la atención es dentro de la red de prestadores, ¿ya? No es libre elección, como casi todas las ISAPRES en verdad. Entonces, los médicos lo que tenemos que hacer es sugerir a los familiares de los pacientes la activación de este seguro cuando creemos que se sospecha una enfermedad de alto costo. Porque cuando uno lo activa, en el fondo se supone más o menos son 48 horas para atrás, que empieza como a contar los costos para el deducible. Entonces, mientras antes uno lo active, mejor,
y lo peor que puede pasar es que efectivamente no supere el deducible y no haga diferencia en el pago con la familia. ¿Ya? Entonces, en general, patologías con hospitalizaciones largas, con exámenes caros, como las resonancias, las anestesias, los pabellones repetidos, todas esas cosas uno debiera tratar de sugerir activación del CAEC. ¿Ya? Pero el que lo activa finalmente es la familia en la ISAPRE. No están cubiertos por el CAEC las prestaciones cubiertas por el plan auge, y tampoco las exclusiones de cobertura de contrato, como por ejemplo si la ISAPRE, tú te cambiaste de plan y te dijeron ya, pero tienes esta preexistencia que no te vamos a cubrir por tanto tiempo, tampoco te la va a cubrir el CAEC. Y lo otro que es importante, porque lo puse en negrita, las prestaciones no aranceladas, le hace panel PCR, no sé, terapias ocupacionales, aunque ahora la terapia ocupacional tiene código, pero o cualquier prestación que no tiene código FONASA, no la cubre ni el plan de ISAPRE ni el CAEC. ¿Ya? Por ejemplo, mandar el panel Invitae a no sé, afuera, eso no lo va a cubrir el CAEC. ¿Ya? Sí, a veces otros seguros lo pueden cubrir. La ley dice que no cubre hospitalizaciones y tratamiento de patologías psiquiátricas, adicciones a drogas o alcoholismo, tampoco cirugías o hospitalizaciones fuera de la red CAEC o en el extranjero, y patologías derivadas de complicaciones y secuelas de tratamientos cosméticos o tratamientos de obesidad, entre otros. ¿Ya? Esas son como las exclusiones. Entonces ese es el CAEC de las ISAPRES, que tiene lo del deducible, lo de la red de prestadores, etc. Y está el CAEC de FONASA, que es algo un poco diferente, que la verdad es que a mí no me toca tanto verlo, que incluye las siguientes prestaciones: hemodiálisis, peritoneodiálisis, prestaciones cardioquirúrgicas y neuroquirúrgicas, escoliosis, trasplante renal, atención integral del paciente con fisura, atención del paciente quemado, del trauma complejo, quimioterapias y tratamiento farmacológico del VIH, y en este caso la bonificación es del 100% de la cobertura financiera para todos los asegurados independiente de su tramo, que se atiendan por la modalidad de atención institucional y que hayan ingresado en el fondo por los conductos regulares a través del consultorio de atención primaria. Eso. No sé si alguien tiene... Doctora, yo tengo una duda. Esto del CAEC, por ejemplo, me suena como que en la UCE hay como una persona encargada, pero uno tiene que estar siempre pendiente o alguien asesora, como, mira, están pensando este diagnóstico, esto puede ser muy caro, como, no sé, como alguien ayuda para que no se pase en el fondo la activación del CAEC. En el caso, como tú decías, acá en la Católica, efectivamente hay unas enfermeras, 3606, como, que te ayudan, pero yo creo que la idea que hay que tener es que, pero en el fondo la enfermera no te viene a decir, oye, esto es muy caro, activemos el CAEC, ¿cachai? Entonces uno tiene que estar pendiente de que si hay algo que a uno le parece de alto costo, bueno, en general uno debiera conversar el tema de la previsión con un paciente, ¿no es cierto? Como, bueno, esto, no sé, pues, cómo tienes tu cobertura acá, qué sé yo, si tienes ISAPRE, FONASA, qué sé yo, entonces conversar de las coberturas. Y lo que yo habitualmente hago es que los mando a hablar con la ISAPRE, ¿ya? Y si yo ya estoy como más convencida de que es algo caro, uno le hace un certificado de que está hospitalizado por tal diagnóstico y que lo manda a activar el CAEC. Entonces, ¿qué es lo más...? Y ahí cuando hablan ahí van a la enfermera de acá y a su ISAPRE, y en el fondo activando el CAEC, lo peor que puede pasar es que le digan que no está dentro de su red de prestadores. Quiero decir que habitualmente, por ejemplo, si tú tienes un plan, yo conozco más Colmena o Cruz Blanca porque son los que trabajan acá con la Católica. Si tú tienes un plan con muy buena cobertura o plan preferente, como se llame, en la Católica, habitualmente el CAEC también es en la Católica. O sea, es raro que si tu plan es preferente de una parte, el CAEC te manden a una parte nada que ver, ¿ya? Habitualmente los convenios van juntos, ¿ya? Pero lo peor que podría pasar cuando tú mandas a alguien a activar el CAEC es que la ISAPRE lo vea y dice, ah, ya, mira, pero para esta patología nosotros mandamos a X parte,
que a los papás no les guste y al final ellos tengan que decidir si se siguen atendiendo solamente por su plan y no acumular para el deducible. Pero en el fondo no tiene un costo más que el trámite latero que tengan que ir los papás a la ISAPRE. Ya, perfecto. No tiene como un costo extra o que quizás era más barato por otro lado. Ya. Claro, no. Ya. Entonces la verdad como que no hay pecado en activarlo. A veces le dicen, oye, yo creo que no. Entonces, en este caso, en la católica, si uno tiene dudas, lo que yo hago es o yo llamar a la enfermera del catastrófico o mandar a los papás a hablar con las enfermeras del catastrófico. Y ahí conversarlo. Pero en el caso, eso a veces nos pasa más con el tema del GES, porque si tienen que cambiarse de hospital o algo así, pero con el CAE como que no hay tanto problema, ¿te fijáis? O sea, no pasa nada si es que no superó el deducible y en el fondo todo el copago va por el plan de ISAPRE normal nomás. ¿Cachai? Ya, perfecto, gracias. Entonces, mejor tenerlo en la cabeza y activarlo de más que de menos. La mayoría de las veces a nosotros nos pasa que los CAEC es más frecuente que se activen en las unidades más complejas, como en la UCI o el intermedio, porque ahí son como enfermedades que son agudamente muy caras, y es más frecuente que ahí lo activen, pero como les decía yo, hay enfermedades que a veces no tienen que pasar por la UCI y que terminan igual siendo como de alto costo, como con mucho estudio, mucha pasada por pabellón, etc. Y en verdad en el caso del hospital, y bueno, donde si uno trabaja en un... Porque como que todas estas cosas se fijan que tiene más recoveco en el sector privado, porque en el sector público al final los prestadores GES y todos son los mismos que los prestadores habituales, entonces como que no hay tanto problema. Pero probablemente en todos los lugares privados que uno trabaje debe haber alguien que se encargue de esto y uno estar atento en el fondo, porque el problema de los papás, como que yo lo digo también como médico y como usuario en el fondo, que tú lo mandáis a la ISAPRE y te atiende cualquier persona en un escritorio que puede ser que no sea la que más sepa, ¿te fijáis? Entonces por eso es bueno que hay una enfermera en el hospital donde uno trabaja o lo que sea, que sabe mejor y que va a poder como conducir mejor, orientar mejor a los papás que la persona que de suerte le tocó cuando sacó el numerito en la sucursal. ¿Sí? Eso. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Estoy viendo la ley Ricardo Soto, que antes también hablábamos de eso. Pero que ya escuché que se hacía muy largo, pero acordarse, porque de las pocas cosas que nosotros tenemos, pocas que son como asociadas a que nosotros podríamos activarlas o nosotros podríamos estar atentos, pero ya estamos en temporada y no sé qué va a pasar con los palivizumab de los cardiópatas, que va a empezar ahora, que es la Ricardo Soto. Así que eso lo revisaremos en otro momento. Ya pues. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, que esté bien. Gracias.